Y bueno, pues hoy hablamos de leyendas urbanas. Veis que en todas partes hay historias de dudoso origen, con parte de verdad, parte de leyenda, que a veces sirven como moraleja, otras veces sirven de advertencia y otras veces pues son simplemente simples historias de miedo, ¿no? Para disfrutar en una noche de verano al aire libre al lado de una hoguera. Y bueno, pues vamos a dar un paseíto por este tipo de historias, ver si podemos en algunos casos ver su origen, en otros casos solo contarlas. Y bueno, creo que va a quedar un programa interesante porque al fin y al cabo este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas. Pues vamos a empezar por España y luego pues ya vamos un poquito más en plan internacional. La primera historia, la leyenda del cautivo. La leyenda cuenta que un joven cristiano que trabajaba de hortelano le estaba comprando flores a su enamorada de origen musulmán, a quien conoció porque solía ir a comprar a su tienda. Este joven le pidió matrimonio y ella aceptó convertirse al cristianismo para poder ser su esposa. Este acto se convirtió en una desgracia. El mismo día que ella iba a ser bautizada, fue asesinada por unos soldados árabes y tiraron su cuerpo al río. Estos mismos soldados castigaron al joven encadenándolo en uno de los pilares de la mezquita. En el tiempo que pasó encadenado, el joven dibujó con sus propias uñas una pequeña cruz en la columna de mármol donde pasó el resto de sus días. A día de hoy puede verse esa pequeña cruz en uno de los pilares de la mezquita de Córdoba. Contadme, ¿quién sabía esta? Supongo que los que seáis de por allí, obviamente, pues lo habríais. Sin movernos todavía de la mezquita de Córdoba, ya que estamos con ella, vamos a poner otra historieta. Y es la historia de la columna del infierno. Es esta columna que veis aquí. Si alguna vez has visitado la mezquita de Córdoba, habrás visto que hay una columna protegida por una mampara. Pues esta es la protagonista de otra leyenda popular. Se dice que si rascas esta columna con una moneda o con algo duro, desprende un horroroso olor a azufre. Esto provocó que se difundiera entre la población en la época el rumor de que fue tallada en las entrañas del mismísimo infierno. La explicación científica a la leyenda nos cuenta que el olor desprendido por la columna no es más que la reacción química que se produce al frotar un objeto metálico con ácido sulfúrico. Sin irnos aún de la mezquita de Córdoba, otra leyenda curiosa entre los cordobeses es sobre las columnas de la mezquita y sus propiedades curativas, lo que llevó a algunas personas al punto de arrancar trozos de las columnas y llevárselos a casa, ¿no? Ahí los cascotes. Estamos hablando también de tiempos antiguos, ¿eh? No que ahora la gente vaya ahí. Hey, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Nefertito. Hola. Espérate. ¿Dónde está esto y qué es? ¿Puede ser Gengis Khan? ¿Gengis Khan o algo así? Gengis Khan, animal. No. Esta es una estatua ecuestre del rey Jaume I de... Y bueno, pues os leo lo que pasa con esta estatua. La historia se llama El tesoro del caballo de Jaume I. Y esta estatua está en Valencia. Pues según la historia, el caballo que fue utilizado como modelo para esta estatua, que se encuentra en el parterre de Valencia, pertenecía a un transportista llamado Rafael Martí, quien estaba encantado de que su amado equino fuera inmortalizado en bronce como parte de la escultura en honor al rey Jaume I, quien reconquistó la ciudad para los cristianos. Rafael Martí era un ex soldado miñón, una especie de milicia urbana encargada de mantener el orden en la ciudad, y llevaba siempre consigo la gorra que lo identificaba como tal. Se cuenta que cuando visitaba el taller de los escultores catalanes Agapito y Venancio Vallmitjana, que estaban a cargo de la creación del monumento, Martí lanzó su gorra al metal líquido del bronce fundido en el molde del caballo, con la esperanza de que así su gorra quedara unida para siempre a la estatua de su caballo. Sin embargo, según la leyenda, Martí había olvidado que dentro de esa gorra precisamente se encontraban sus ahorros de toda la vida, que ascendían a 1000 pesetas, una suma considerable en esa época. Ya, qué putada. Y ahí hay que ser gilipollas, con perdón. Sí. Sí. Por lo tanto, se especula que dentro del caballo de Jaume I podría existir un tesoro, esas 1000 pesetas que Martí había lanzado al metal fundido. Aunque no hay evidencia concreta que
respalde esta leyenda ha perdurado en la tradición oral de Valencia y ha generado especulaciones y teorías sobre la posible existencia de un pequeño tesoro oculto dentro de la escultura. Algunos creen que el tesoro aún se encuentra dentro del caballo y ha resistido el paso del tiempo, mientras que otros piensan que la historia es simplemente un mito. La escultura de Jaume I en el parterre de Valencia es una obra imponente que ha sido parte del paisaje urbano de la ciudad desde su inauguración en 1891. La estatua, que pesa 11 toneladas y media y está hecha de bronce proveniente de los cañones del castillo de Peñíscola, es un símbolo del legado histórico y cultural de Valencia, y la historia del posible tesoro oculto dentro del caballo agrega un elemento de misterio y fascinación a esta ya icónica escultura. Sala, ¿qué os ha parecido esta? Joder, curioso, tío. Una putada. O sea, me sonaba un montón he escuchado comentar algo alguna vez, pero no lo había relacionado con la escultura esa. O sea, cuando he escuchado lo de la gorra y el metal fundido, cuando lo he leído, he relacionado y digo, pues sería la historia esta. Pues ahora nos iremos a Palma de Mallorca. Pues es la leyenda del Drac de Nacoca. Ocurrió a finales del siglo XVIII en Palma de Mallorca, siendo una de sus leyendas más famosas hasta hoy y el protagonista de las fiestas de San Sebastián en Palma. La leyenda cuenta que un temible dragón habitaba la zona de la Seu y la Portella, y vivía en las alcantarillas y aterrorizaba a los habitantes cuando salía en busca de comida. Se dice que tanto niños como adultos fueron devorados por este malvado dragón. Una de esas noches, el caballero Bartomeu Coch, gobernador de Alcudia en aquel momento, paseaba a caballo por la calle de la Portella para ver a su prometida. De repente, oyó un ruido extraño a sus espaldas y, sin pensárselo dos veces, desmontó y descargó toda la fuerza de su mandoble sobre aquella extraña criatura, dándole muerte. Este jaleo despertó a la gente, que salió a la calle para ver qué estaba pasando, y resulta que era un dragón y que él lo había matado. Bartomeu Coch agarró el cadáver del dragón y lo arrastró como prueba de amor a la puerta de la casa de su prometida. Y ahora pues contemos la misma historia, pero sin fliparnos tanto. Lo que mató a Bartomeu Coch fue un cocodrilo de origen africano que al menos medía 1,5 metros, que probablemente había llegado a costas mallorquinas gracias a algún barco procedente de África. Y lo de vivir en las alcantarillas, pues muy probablemente el cocodrilo aprovecharía la estructura del alcantarillado para colarse y pues sobrevivir comiendo ratitas o lo que pillara por allí. Este cocodrilo fue embalsamado para conservar su recuerdo y a día de hoy lo podemos ver en el Museo Diocesano, al que llegó a principios del siglo XX, donado por la familia de Coch. Este es el cocodrilo real. Eso parece. Se supone que sí, o sea, pero... o sea, que lo cogieron y, bueno, que sea esto no, pero el real lo cogieron y lo disecaron, ¿no? Entonces entiendo. Sí, claro, supongo que sí. Ah, Y digo yo, claro, y ellos pensaron que el dragón, ¿no? O sea, qué guapo. ¿qué año fue? ¿Qué año fue? Con el siglo XVIII. Tú imagínate, o sea Vale, sí. que en la puta vida has visto un cocodrilo, pues porque no es una cosa propia Claro. de donde estás tú, ¿no? Exacto, que tú no... Tú ves eso y dices, ¿eso qué coño es? No existían los documentales de la naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente. Muy curiosa la historia esta. La siguiente es la leyenda del hombre lobo gallego. Su nombre era Manuel Blanco Roma Santa. Era a mediados del siglo XIX cuando comenzó a ocurrir una serie de espeluznantes asesinatos que aterrorizaba a los habitantes de las aldeas del interior de Galicia, supuestamente perpetrados por el ya mencionado y también conocido hombre lobo de Allariz. También se piensa que fue el primer asesino en serie de España. Roma Santa nació en Allariz, provincia de Orense, en el año 1809. No medía más de 1,40. Era sastre. Según la gente, era afable, buena persona, altruista y tenía cierta fama de afeminado. A los 22 años se casó. Sospechosamente su esposa falleció al cabo de unos pocos meses. Tras esto, él dejó su profesión principal para irse a comerciar por toda Galicia. Todo comenzó cuando Roma Santa cortejó a una mujer abandonada por su marido y le dio trabajo en su negocio de venta ambulante junto a su hija. Al poco tiempo, la hija desapareció de repente. Roma Santa le aseguró a la madre que su hija había sido colocada como sirvienta en una casa de Santander, lo que la alegró bastante, ya que tantas veces se lo había prometido. Pasaron los meses y la madre decidió ir a visitarla junto a Roma Santa y tampoco se volvió a saber nada sobre la madre. El modus operandi consistía en elegir a mujeres vulnerables, madres solteras o separadas y engañarlas haciéndoles promesas para luego asesinarlas en el bosque y devorarlas con sus propios dientes y uñas. Joder. Tiempo después, los habitantes de la aldea comenzaron a reconocer prendas que el propio asesino vendía como comerciante. También circularon rumores de que ofrecía ungüentos hechos con la grasa de sus víctimas. Qué majo, ¿eh? Las autoridades cursaron una orden de caza y captura, pero este se dio a la fuga. Finalmente, fue detenido en un pueblo de Toledo donde trabajaba con una identidad falsa. Lo condenaron a garrote vil por los asesinatos probados de 9 personas, pero gracias a una carta de un hipnólogo francés se salvó de morir.
ya que el experto alegó que podía sufrir un trastorno mental denominado entonces licantropía. Por alguna razón, esto fue suficiente para ablandar el corazón de la reina Isabel II y la pena pasó a ser de cadena perpetua. Este caso se siguió por la prensa nacional e internacional en su momento. ¿Cuál os ha gustado más de momento? Humo tranquilo. Este es desde luego el más rápido, pero me gusta el del dragón. Pues hay otro de dragones. Invito, buenas noches. Buenas noches, Nefer. Pues vamos con la siguiente, que no es una leyenda urbana de por sí, simplemente es algo que llama la atención, pero bueno, lo hemos incluido aquí, pues porque es curioso, ¿eh? No es una leyenda urbana propiamente dicha. Esto es la Casa de las Muñecas en Barcelona. En el Putxet, Barcelona, hay un pequeño jardín con una casa de muñecas de 9 metros cuadrados cubierta de cerámica. La casa fue construida en los años 30 para los hijos de una familia adinerada de la zona y forma parte de la Vila Matilde, una masía modernista del siglo XVIII. Aunque no vive nadie ahí, la casa ha sobrevivido al desarrollo urbanístico de la zona. Tiene una salita, dormitorio, cocina y baño y muestra signos de vandalismo en su exterior. En cada una de las paredes de la fachada hay una cabeza de muñeca de terracota en relieve y en su origen, la fachada posterior de la casita podía observarse desde cualquier ángulo. Actualmente un muro impide su visualización completa. En 2004, la casa de muñecas estuvo a punto de ser demolida, pero los vecinos se organizaron para salvarla y encargaron un estudio al Museo de Cerámica que recomendó su protección debido a sus características únicas en comparación con otras casas de muñecas de la época. Hoy en día, el pequeño jardín en Portolà está abierto al público durante el día y la casita está protegida con cierres de metal para evitar daños vandálicos, pero aún se puede admirar el recubrimiento de cerámica colorido en su exterior. El sitio no mal rollo, sí, mira, lo pongo otra vez. Claro, así tan tapiado, la verdad es que sí, ¿eh? Las casas tapiadas que dan mal rollisqui. La leyenda de Escornau tuvo lugar en las proximidades del arroyo Palomero, cerca de Aigal, pequeño pueblo del norte de Cáceres. No se sabe con exactitud la fecha del origen del Escornau, pero la investigación lo sitúa en la misma época en la que se trasladó la antigua ermita de Santa María desde una pequeña villa llamada Las Canchorras a las proximidades del pueblo en torno al siglo XVI. Ya los nombres, ¿no? Sobre el Escornau existen varias versiones que en general se describía como un engendro con los cuartos traseros de caballo, la parte delantera de toro y cabeza de jabalí, de cuya frente crecería un largo y agudo cuerno con sección espiral. Anda que la explica. Ya flipas, ¿no? El cuerno podía llegar a medir hasta 3 metros, que el Escornau afilaba contra la roca. ¡Hala! Todos coinciden que este ser fue enviado por Dios como castigo divino en virtud de las maldades y pecados que habían cometido los aigalenses. O sea, castigaba solo a los de ese pueblo, ¿no? Y ya está. Sí, Los demás, como no habían hecho nada, pues... Se llama Escornado por lo del cuerno, ¿no? No, pues Claro, claro. por la pedazo de cornamenta que lleva Claro. el bicho. Dice que no fueron pocas sus víctimas, tanto hombres como ganado, pero con las mujeres parecía tener especial detalle. Normalmente el Escornau mataba a su víctima y la dejaba allá donde estuviera, pero cuando su objetivo era una mujer, la ensaltaba con sus cuernos y la paseaba orgulloso como vanagloriándose de su gesta. Qué maravilla, hombre. Qué majo, el bicho de los huevos ese. Aterrorizados, realizaron batidas para tapar al bicho y dicen no lo encontraron, que nada, que no pudieron atraparlo. Se excomulgó el engendro. Joder. Se excomulgó, ojo. En un pueblo en Aigal. Aigaleses. Cáceres. Sí, ¿No? El Escornao. Esto no la conocía yo esa. Y dice que eso, que en la cofradía del Rosario salió en procesión, volvió a aparecer el Escornao. Y cuando disponía a atacar a las mujeres que portaban el estandarte de la Virgen, Dios intervino paralizándolo y el animal empezó a hincharse hasta explotar. Se ha dicho la El que verdad. escribió eso dijo, tengo que terminarlo ya, venga. Y explotó, Vamos, a tomar por saco. Vino Dios y lo explotó, venga. El siguiente es el dragón de la iglesia del patriarca. ¿Ves cómo venía otro dragón? Otro cocodrilo. Es que, a ver, Qué bueno. la leyenda del dragón de la iglesia del patriarca es una historia intrigante que fue transmitida a través de generaciones en Valencia. Según la leyenda, en tiempos antiguos, un caimán o dragón habitaba en el río Turia, sembrando el terror entre quienes se aventuraban cerca de las aguas. Sin embargo, solo un valiente joven se atrevió a enfrentarse a la bestia, vestido con una armadura cubierta de espejos que le permitió deslumbrar e inmovilizar al animal, le dio muerte en un solo intento. Desde entonces, el cuerpo disecado del caimán o dragón se encuentra expuesto en la pared del vestíbulo de la iglesia del Colegio del Patriarca. Esta leyenda ha sido inmortalizada en la literatura por el reconocido escritor Vicente Blasco Ibáñez, que en 1901 publicó un cuento titulado El dragón del Patriarca, en el diario Pueblo. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más interesante es el simbolismo que se le ha atribuido, relacionado con la masonería.
ojo ahí, a la cual se cree que pertenecía el autor. La leyenda del dragón de la iglesia del patriarca es un relato que ha capturado la imaginación de los habitantes de Valencia y ha sido transmitido oralmente a lo largo de los años. La idea de un caimán o dragón acechando en las aguas del Turia y aterrorizando a la gente es una imagen poderosa que ha perdurado en la memoria colectiva de la región. El valor y la valentía del joven que se enfrenta a la bestia armado con una armadura de espejos también son elementos que resaltan en la historia, añadiendo un toque de heroísmo y aventura. Sin embargo, es el simbolismo asociado a esta leyenda lo que la hace aún más intrigante. Se cree que Vicente Blasco Ibáñez, autor del cuento, era masón, como hemos dicho antes, y que incorporó en su relato elementos relacionados con la masonería, una institución secreta y fraternal, paso de página, que ha existido por siglos y que ha sido objeto de numerosas leyendas y especulaciones. La armadura cubierta de espejos que utiliza el joven para enfrentarse a la bestia se ha interpretado como un símbolo de la sabiduría y la iluminación, dos conceptos importantes en la masonería. Además, la presencia del dragón como un enemigo que debe ser vencido se ha interpretado como una representación del mal o de los obstáculos que deben ser superados en el camino de la búsqueda de la verdad y la elevación espiritual. Por otro lado, la historia real, detrás del caimán o dragón que se encuentra en la iglesia del patriarca, también es interesante. Se sabe que el animal fue un regalo del virrey de Perú, don Juan Mendoza y Luna, al patriarca San Juan de la Ribera, con motivo de la fundación del colegio seminario. Esta historia añade un elemento de realidad a la leyenda y muestra cómo los eventos reales a menudo se mezclan con mitos, fantasías y supuestas gestas heroicas. De algo semi-real se convierte totalmente en una leyenda, en un mito, ¿no? Claro, si fue un regalo de la literatura y del tipo este del Perú. Y de la fantasía, en este caso. ¡Dracarys! Toma dragón. Viene otra leyenda de aquí de Valencia. En esta hay varias versiones, hay varias diferencias, pero he intentado armar una sola versión con todo lo que he encontrado por ahí. La leyenda del murciélago de Valencia, Ratpenat. Pues la historia se remonta a la Edad Media, durante la época de la Reconquista en la península ibérica. Valencia, en la costa este de España, se encontraba bajo el dominio musulmán, y el rey cristiano Jaume I lideraba un ejército que buscaba reconquistar la ciudad y devolverla al control cristiano. Sin embargo, un profeta predijo que mientras los murciélagos sobrevolaran la ciudad, la reconquista sería imposible. Esto se debía a que los murciélagos eran entrenados por los musulmanes para eliminar los mosquitos, lo cual ayudaba a mantener la ciudad libre de plagas y enfermedades. Jaume I y sus tropas acamparon en las afueras de Valencia esperando el momento adecuado para atacar. Una noche, un murciélago se posó en lo alto de la tienda del rey, y en lugar de verlo como un mal presagio, Jaume ordenó a sus tropas que trataran al murciélago con amabilidad y respeto, creyendo que era una señal de buen augurio. Durante una madrugada, mientras los cristianos dormían, los musulmanes planearon un ataque sorpresa para repeler el avance de Jaume y sus tropas. Sin embargo, el murciélago en la tienda real de Jaume se despertó y en su vuelo errático comenzó a golpear un tambor con sus alas y alertó a los cristianos del inminente ataque. El ruido de los tambores despertó a las tropas cristianas, quienes rápidamente se prepararon para la batalla. Gracias a la advertencia del murciélago, los cristianos estaban preparados y lograron repeler el ataque musulmán con éxito, obteniendo la victoria en esa batalla. Como muestra de agradecimiento, Jaume I adoptó al murciélago como un símbolo de Valencia y lo incluyó en el escudo de la ciudad. Todavía visible, ¿no? Esto. Desde entonces el murciélago, conocido como Ratpenat en valenciano, se ha convertido en un símbolo icónico de Valencia y es incluso la mascota del Valencia Club de Fútbol. La leyenda del Ratpenat se ha transmitido a lo largo de los siglos en Valencia, siendo una historia popular que destaca la importancia de este animal en la historia de esta ciudad. Además, el murciélago se ha convertido con el tiempo en un símbolo de buena suerte y protección en la cultura valenciana, y es admirado por su papel en la Reconquista. En la actualidad, el Ratpenat sigue siendo un elemento cultural importante presente en festivales, eventos deportivos y en el imaginario colectivo de la ciudad. La historia del murciélago que ayudó a Jaume y a sus tropas sigue siendo recordada y celebrada como parte del rico patrimonio cultural valenciano. ¡Hala! ¿Qué os parecía este? ¿Qué os apreció esta? Siempre me pregunté y nunca lo busqué por qué Valencia tenía un murciélago en su escudo. Pues... Y por curiosidad, ¿hay muchos murciélagos en Valencia? En verano, por lo menos por aquí, por donde vivo, son bastante comunes de ver, sí. Es normal verlos, ¿no? En verano, por lo menos, aquí sí se ven bastantes. Aquí no hay. Pues aquí tenemos una, la que me ha dicho antes el señor Barton. Pues este es el hombre pez de Liérganes. El hombre pez de Liérganes, apodo de Francisco de la Vega Casar, es un ser mitológico de Cantabria. La primera vez que se supo de esta leyenda fue a través de Fray Benito Jerónimo de Feijoo en su obra llamada Teatro Crítico Universal. Nos contaba que a mediados del siglo XVII en el pueblo de Cantabria, Liérganes, hubo un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar. Tenían 4 hijos y el segundo de ellos se llamaba Francisco. ¿Ha entrado alguien al Discord? Hola, Barry. Muy buena, caballero. Buenas. Que claro, había escuchado algo ahí y digo, acabo de leer el párrafo y tú corrígeme si me equivoco. ¿Voy bien o qué?
Sí, a ver, sí, de momento sí. No, todavía no Es se que ha aquí entrado en... imagino que hay varias, habrá, pues como siempre, ¿no? Divergencias entre... No, que va. Esta sí que está muy clara. O sea, se cuenta siempre la misma historia, no hay variantes. Vale, pues vamos a ver si vamos bien. En el año 1674, en la víspera del día de San Juan, Francisco decidió irse a nadar con unos amigos al río Miera. Al llegar, el joven empezó a nadar y a nadar hasta perderse en la corriente. Desapareció y apareció de manera aleatoria durante unos días, pasados los cuales se produjeron avistamientos hasta que a la altura de la bahía de Cádiz unos pescadores pudieron atraparle atrayéndolo con trozos de pan y atrapándolo con redes de pescar. No es que lo encontraran varios días después, es que lo encontraron varios años después. Ah, o sea, vale. ya era un señor. O sea, bueno, un señor, era Sí, un hombre, tío, ya, tendría... Nombre adulto. Sí, un hombre adulto, vamos. Pudieron comprobar su aspecto. Era un hombre joven, corpulento, de tez pálida y cabello rojizo y escaso, pero con unas particularidades únicas. Mostraba escamas desde la garganta al estómago por el espinazo y las uñas desgastadas y corroídas. Decidieron llevarlo al convento de San Francisco, donde le interrogaron en varios idiomas, pero no obtuvieron respuesta. Al pasar unos días, la única recompensa al esfuerzo de los frailes por hacerle hablar fue una sola palabra: Liérganes. Vale. ¿Qué significa, Barry? ¿Viernes? Lirganes es un pueblo de aquí. Ah, vale. A ver, la noticia se extendió hasta recorrer la bahía de Cádiz, pero nadie encontró explicación a esa palabra hasta que un afortunado día llegó a oídos de un mozo cántabro que emigró a trabajar a Cádiz y les contó que eso era un pueblo de Cantabria, dato que poco más tarde corroboró el que entonces era secretario del Santo Oficio, ya que también era de allí. El caso llegó a Liérganes. Les preguntaron si últimamente se había registrado alguna desaparición en el lugar, contestándoles que sí, la desaparición de Francisco de la Vega de hace 5 años. El fraile del convento de Cádiz, Juan Rosendo, acompañó a Francisco a Liérganes para comprobar si era cierta dicha información. Acercándose al monte de la dehesa, el fraile mandó al joven que encabezara la marcha hasta llegar a Liérganes. Sin dudar fue directamente a la casa de María Casar. Esta y todos sus hermanos le reconocieron. Francisco vivió tranquilo, siendo dócil y servicial, sin mostrar interés por nada y apenas hablaba. Solo pronunciaba palabras breves como tabaco, pan o vino, y no por ellos que deseara comer, beber o fumar. Era absoluta indiferencia y sin muestras de entusiasmo. Siempre iba descalzo y si no le daban ropa no se vestía, salía desnudo. Al cabo de 9 años viviendo así, desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca nada más de él. Eso último no lo sabía, mira. A ver, la cosa es que cuando le encontraron, pues un sanitario, un médico, vamos, le miró y está registrado como que el señor este, pues que tenía una enfermedad, aparte de una enfermedad mental, tenía una enfermedad en la piel que, digamos que por eso estaba todo el rato en el río, el chaval de niño, porque tenía que estar agua, vamos. siempre húmedo, porque si no como que se le escamaba la piel. Sí, hay una enfermedad, de hecho hace poco leí sobre el tema, de una chica en la India que hacía algo parecido. Le picaba tanto la piel que iba por se pegaba todo el día en el río o en el lago en este caso. Pero también tenía una enfermedad mental y bueno, pues se le giró la pinza y se fue a nadar y acabó que le pillaron unos pescadores por ahí. Y esto último no lo sabía, mira, lo de que después se volvió a tirar al agua y que desapareció. Sí, yo te digo que lo hemos visto así de varios sitios y de varios sitios que lo ves, pues como a veces hay divergencias de uno y otro, pues intentas montar Eso puede ser un solo ictiosis, artículo, se ¿no? llama la enfermedad. Ictiosis, que es una enfermedad que se te reseca muchísimo la piel, se te escama un poco y te pica. Se cuenta que no se fue nadando, obviamente no se fue nadando hasta Cádiz, sino que fue haciendo paradas. Sí, que apareció allí. Durante 5 años estuvo deambulando hasta que llegó a Cádiz, algo así. Sí, se cree pues que le fueron recogiendo varios barcos, que bueno, pues que le fueron dejando en puertos y que apareció, y que en una de esas pues le recogieron unos pescadores cerca de Cádiz y le llevaron para Cádiz a ver que los únicos que dio que tenían un par de dedos de frente y dijeron: a este lo vamos a dejar en un sitio donde le miren porque este señor tiene pinta de A este tener claramente le pasa algo. Algo tiene. Tú vas por ahí y estás pescando y pescas a un señor que está ya azul de la hipotermia y encima con escamas y dices: hostia, ¿qué es esto? El sireno. Pues para la siguiente nos vamos a Salamanca y vamos a hablar de la Casa de las De las Muertes. conchas. Ah, la he visto.
Esto no es la casa de la muerte, es la casa de las muertes, en plural. De las muertes. Pues esta casa, situada en Salamanca, concretamente en el número 6 de la calle de Bordeadores, fue construida en el siglo XVI y diseñada por el arquitecto vasco Juan de Álava. La peculiaridad como leyenda que presenta esta casa es por el largo historial de crímenes que ocurrieron en su interior, pero hasta ahora solo uno de ellos fue corroborado, el asesinato de María Lozano. Fue en 1851 cuando María Lozano, antigua ama de llaves del doctor Guillén, heredó la casa tras el fallecimiento de este. Nunca se encontró al asesino o asesinos ni se dio con el móvil del crimen, lo que dio lugar a que los habitantes comenzaran a exponer varias teorías sobre este extraño suceso. Se comenzó a rumorear que en su muerte se encontraba algo sobrenatural que habitaba en aquel lugar. Sin embargo, la leyenda nos cuenta que este no fue el primer crimen de la Casa de las Muertes. Algunos de los crímenes que se cometieron allí. El primer crimen que acontece en este lugar es el de Don Diego y Doña María. Don Diego, herido de muerte, asfixió con sus últimas fuerzas a su esposa Doña Mencía hasta matarla. Los cadáveres se hallaron a la mañana siguiente. Según relata la leyenda, fue un crimen pasional. Otro crimen fue el de dos familias nobles enfrentadas, los Manzano y los Monroy. Resulta que Diego Monroy se enamoró de Elvira Manzano, pero esta no le correspondió. Ante esto, Diego decidió llevar a cabo su secuestro. Durante el desarrollo del secuestro en la casa de Elvira, Diego fue acompañado por un sirviente de los Manzano y le hizo creer que su amada estaba muerta. El criado guió al resto de los secuaces de los Monroy a una cueva que ocultaba el sótano de la casa. En el sótano les esperaba la madre de Elvira, junto a los cadáveres decapitados de sus dos hijos mayores. Los secuaces de Diego Monroy no supieron reaccionar, por lo que fueron encerrados allí para siempre. Años más tarde, a causa de una reforma en la casa, los cadáveres aparecieron de las entrañas de la tierra. Otra de las leyendas es la de las calaveras de la fachada de esta casa. En el siglo XVIII, Francisco Botello de Moraes y Vasconchelos escribió un libro llamado Historias de las cuevas de Salamanca, donde narra una leyenda sobre la fachada de la Casa de las Muertes en Salamanca. Según esta, el demonio habitaba en las cuevas y en las cuevas cercanas y exigía un sacrificio anual de una joven salmantina para no hacer daño a las poblaciones cercanas. La joven era elegida entre todas las jóvenes de Salamanca y era abandonada en la boca de la cueva donde el demonio acababa con su vida y arrojaba su calavera en el mismo lugar. Las calaveras de estas mujeres se decía que encontraron refugio en la calle de las Muertes, donde se subieron a la pared de esta casa. La leyenda también cuenta que los vecinos oían extraños ruidos desde el interior del lugar y se decía que había un fantasma a cuya aparición siempre seguía alguna muerte. Un poco turbio. Un poco bastante, sí. Cuando pasas por Salamanca, o sea, por esa casa siempre hay turistas fotografiando la fachada de la casa. Yo he postado al lado de esa casa. Pues la siguiente, mira, en efectito, la siguiente es la luz de Mafasca. Vale, Mafasca. Es majorero de Canarias. El misterio comienza con una historia sobre unos pastores que capturaron un ternero para alimentarse en medio de la noche en la isla de Fuerteventura. Y no son pastores, son cabreros. Que lo sepan. Pues mientras recolectaban leña para encender un fuego, encontraron una cruz entre la madera, lo que parecía indicar que estaban justo encima de una tumba, que ya es casualidad, ya que es costumbre colocar un crucifijo sobre ellas. A pesar de la tradición y el respeto, el hambre les llevó a utilizar la cruz de madera como combustible. Survival. De las llamas de la cruz comenzó a salir una luz que estalló y se expandió en todas las direcciones, aterrorizando a los pastores que huyeron de la zona sabiendo que habían ofendido al espíritu de la cruz. Esta luz les comenzó a seguir, apareciéndose en las noches silenciosas, atormentando a los pastores hasta el final de sus vidas. Se trata de un fenómeno muy probablemente natural y que aparece en las noches más oscuras y silenciosas. Esta luz aparece en las noches en varias islas del archipiélago canario, mayormente en Fuerteventura, y puede moverse de arriba a abajo en patrones estáticos. Los testigos han reportado el fenómeno durante siglos, convirtiéndose en una leyenda oral que ha pasado de generación en las Islas Canarias. Yo conozco esta leyenda desde que era niño. Hay estudios científicos sobre el tema y hay una serie de luces que se producen por la temperatura, los cambios de temperatura y rayos en el cielo, y pueden producir este tipo de fenómenos. El magnetismo provocado por la actividad tectónica. Ahí no sabría decirte, no controlo bastante. Yo he leído por la otra. Sí, hay efectos luminiscentes extraños en zonas de terremoto y demás. Esa es una de las versiones, pero que se ha visto varias veces aquí. Esa versión yo no la sabía. Pues la siguiente es la isla de San Borondón. También en Canarias. Y os cuento, San Borondón es una de las leyendas más populares de Canarias, que narra la historia de
una novena isla que aparece y desaparece cerca del Hierro, y que se dice que se puede ver de entre el mar de nubes desde Tenerife, La Palma, el Hierro y La Gomera. Los cartógrafos medievales ya la plasmaron como parte del archipiélago en sus mapas. Incluso se creía que San Borondón se había desprendido en el pasado del continente americano. Muchas han sido las islas asociadas a Canarias, desde los bienaventurados hasta las propias afortunadas. También se ha hecho referencia a la mismísima Atlántida, pero ninguna historia ha sido tan real como la de San Borondón. Esta isla apareció en el Tratado de Alcazobas de 1479, incluso fue fotografiada a finales de los años 50 y publicada por ABC. La primera mención de San Borondón aparece en un texto del siglo IX que narra los viajes del monje irlandés San Brandán, al que la isla debe el nombre. Intentando encontrar la novena isla canaria se realizaron varias expediciones. Una de las primeras se hizo a finales del siglo XV y tiene a Fernando de Viseu, sobrino de Enrique el Navegante de Portugal, como protagonista. En tiempos de Felipe II, el ingeniero Leonardo Torriani afirmó también haber visitado la isla. Todos estos relatos más o menos fantásticos siguieron alimentando el mito de San Borondón, en una época en la que ya se estaba conquistando prácticamente por completo todos los océanos. Todavía pervivía el mito de una isla que aparecía y desaparecía. Y así siguió creciendo la leyenda hasta que Gaspar Domínguez organizó la última expedición oficial para descubrir la novena isla canaria en 1721. No hubo éxito y de este modo San Borondón permaneció oculta y las expediciones cesaron. Una isla que dice que se ha visto muchísimas veces, tanto por navegantes como por canarios, que está pero se ve pequeñísima. Pues una isla que se supone que se ve en determinados momentos. Lo curioso es que aparece en los mapas, ¿no? En las cartografías de los navegantes, y no existe tal isla. No está físicamente donde se supone que está. Exacto, es esa isla ahí. Lo que se ve en el fondo, lo de color negro, es el ABC, que no es un periódico. Y la conocemos desde niño también, esa historia. Durante cientos de años se ha reconocido eso. Vale, entonces sí que se ha investigado el fondo por esa zona y no está. No hay nada. No hay un pico que esté al borde del agua. Sí. Vale. Pues ahora vamos a pasar a las leyendas internacionales. Pues la primera de las internacionales que tenemos es el misterio de Kuldara. Creo que se pronuncia así, o Kuldara, no lo sé. Kuldara, un pequeño pueblo en la región de Rajasthan, en la India, ha sido objeto de numerosas leyendas y rumores durante siglos debido a su desaparición repentina en el siglo XIX. Las estructuras y edificios de Kuldara datan del siglo XIII, pero nadie ha vivido allí desde 1825, cuando todos sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Según la leyenda local, unos 1000 aldeanos abandonaron completamente su hogar de la noche a la mañana, sin dejar ninguna pista detrás. Nadie sabe por qué se fueron, a dónde fueron o incluso nadie los vio irse. Las teorías sobre por qué dejaron el pueblo van desde pozos envenenados hasta un gobernante codicioso que imponía altos impuestos o la escasez de agua, aunque ninguna de estas explicaciones justifica por qué los habitantes se marcharon tan repentinamente. Quizá os estéis preguntando por qué nadie ha intentado repoblar el pueblo, y aquí es donde entra en juego la parte de leyenda. Se dice que el jefe del pueblo maldijo la tierra de forma que cualquiera que intente vivir allí morirá. El equipo de la Sociedad Paranormal India pasó una noche en Kuldara e informó, leo textual, de susurros, gritos y ruidos incorpóreos durante las horas oscuras. Muchos de nuestros miembros han sido testigos de apariciones, han escuchado pasos, han experimentado roces inusuales, ojo ahí, y muchas otras cosas, según Gulf News. Pues eso, el boca a boca entre los lugareños cuenta que los habitantes de Kuldara huyeron en la oscuridad de la noche, llevando consigo todos sus bienes y abandonando sus hogares sin dejar rastro alguno. Se cree que la maldición del jefe del pueblo sigue todavía vigente, alejando a los intrépidos que intentan establecerse en el lugar. Cocodrilo ya es un género en leyendas urbanas. Las leyendas urbanas de cocodrilos, por favor, sí, segunda estantería a la izquierda. La de Kuldara es inquietante, ¿eh? Esta que voy a leer también es algo inquietante y además tiene un plot twist al final porque... bueno, lo veréis. Vamos con la siguiente, que la imagen ya es mal rollera, ¿eh? Pues esta leyenda es la de el autobús fantasma de Beijing. Y como muchas leyendas urbanas, esta comienza en una noche oscura y tormentosa. Aunque hay varias versiones de la historia, en general va así. Un autobús viaja tarde de noche. Es prácticamente medianoche y es el último autobús del día. Dos hombres hacen señas al bus y aunque el conductor duda entre recogerlos o no, ya que no están en una parada, finalmente accede y los deja subir.
hasta aquí todo bien. Pero resulta que en realidad son 3 hombres. Los 2 están sosteniendo a otro que parece estar en mal estado. También resulta que los 3 están extraordinariamente pálidos y visten ropa de la dinastía Qing, que duró desde 1644 hasta 1911. El conductor del autobús supone que son actores que no tuvieron tiempo de cambiarse después del trabajo, ya que parecían sacados de una obra de teatro. A medida que el autobús se va vaciando lentamente, quedan un joven y una persona mayor, que es un hombre o una mujer dependiendo de la versión que te cuenten. De la nada, la persona mayor empieza una pelea con el joven acusándolo de haberle robado la cartera o el bolso y obligándolo a bajar en la siguiente parada para ir a la policía. Al bajar le dice al joven que la pelea fue una artimaña para que ambos pudieran bajarse del bus. Aparentemente los 3 hombres en el autobús no estaban tocando el suelo, aunque algunas versiones difieren y dicen que los hombres ni siquiera tenían piernas. Los 2 van a la policía a denunciar a los supuestos espíritus, pero allí son ridiculizados. Que claro, a ver. Sin embargo, a la mañana siguiente se enteran de que el autobús nunca completó su ruta. Algunas versiones afirman que el autobús nunca fue encontrado, mientras que otras afirman que el autobús fue encontrado días después con 3 cuerpos gravemente descompuestos en su interior. Hay una variante española de esta leyenda que recuerdo de Cuarto Milenio, de una sección que tenían llamada Diarios del Miedo, y hay un relato llamado Suceso en el Metro de Madrid, que es muy parecido a la historia que os acabo de contar. Como 3 segundos por ahí. No te muevas, no hables. Bájate conmigo en esta parada. Siento haberte asustado. Soy médico. Y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta. Los 2 hombres que la acompañaban la sostenían. ¿Verdad? Da muy mal rollo la cara esta, tío. La señora está muy perturbadora, ¿eh? Pues Joder. esa es la variante, así que le conocía yo. Voy contando la siguiente y así pues sí. La calavera gritona de Worley Hall. Worley Hall es una casa medieval temprana ubicada en el área de Worley, en Worsley, en el condado de Salford, en Greater Manchester. La historia comienza en 1601, cuando la mansión fue comprada por su primer dueño, Lord Roger Downes. Según la leyenda, este hombre tenía un carácter violento y extremadamente agresivo cuando estaba ebrio, y se cuenta que había jurado matar al primer hombre con el que se encontrara. Cumplió su promesa al atacar injustificadamente bajo los efectos del alcohol a un hombre desarmado. Dado que Roger era una figura poderosa en el sistema político de la época, no se hizo nada respecto a los crímenes que cometió, hasta que un día viajó a Londres y trató de matar a otro hombre inocente. Sin embargo, esta vez fue atrapado en el acto y su castigo por este horrible crimen fue que le cortaran la cabeza y que su cuerpo fuera arrojado al Támesis. La cabeza fue recuperada por su primo, quien la llevó de regreso a la mansión donde Roger solía vivir. Pasaron muchos años y durante este tiempo se informó de constantes gritos y apariciones fantasmales que se atribuían a la calavera de Roger en la mansión. Muchas personas intentaron destruir la calavera ya que nadie podía soportar el tormento constante. Sin embargo, en un caso, la calavera fue destrozada en pedazos y se creyó que había desaparecido para siempre. Pero al día siguiente, la calavera apareció en el umbral de la puerta completamente restaurada, envuelta en un misterio inexplicable. Hasta el día de hoy, la calavera permanece en la mansión resguardada en una vitrina de cristal. No sé, igual se ha cansado ya, como ve que no hace un puto caso. Que ahí no vive nadie ya no tiene gracia, ¿no? Deberían engrasar las puertas y ventanas, te juro que estás pensando lo mismo. Joder. Pues esta creo que se han echado películas y tal, es La bestia de Gevaudan. Ah, mira, Coño, vale, sí. Gevaudan, escrito Gevaudan. La historia de la bestia de Gevaudan que tuvo lugar entre el 30 de junio de 1764 y el 19 de junio de 1767 es un episodio intrigante y misterioso que ha capturado la imaginación del público durante mucho tiempo. Durante siglos, vamos. Los ataques de la bestia tuvieron lugar en un extenso territorio que abarcaba los departamentos de... no sé cómo se pronuncia esto... de la Lozère, el Cantal y la Haute-Loire en Francia. Aunque esta región no era conocida por su riqueza o importancia en el reino.
Los acontecimientos relacionados con la bestia adquirieron una enorme resonancia debido a la amplia cobertura mediática de la época. La prensa desempeñó un papel crucial en la magnitud de este asunto. Después del final de la Guerra de los 7 Años en 1763, que dejó un vacío en las editoriales de las gacetas, la Gaceta de Aviñón se hizo eco de las noticias incompletas que llegaban de la lejana región de Gévaudan. Su redactor adaptó libremente estos informes y la presión mediática resultante llevó al rey Luis XV a tomar medidas. Debido a su reputación dañada por la derrota en la guerra, el rey buscó reafirmar su capacidad para proteger el reino. Otra influencia importante en este asunto fue la familia Choiseul, que no sé cómo se pronuncia. El duque Esteban Francisco de Choiseul, quien era el ministro más cercano al rey, tenía un primo llamado Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, quien era el conde obispo de Gévaudan. En un texto famoso conocido como La Pastoral o Mandamiento del obispo de Mende, este último calificó a la bestia como una plaga divina, dándole así una dimensión mística a este asunto. Como representante del poder temporal, el obispo aseguró el seguimiento y persecución de la bestia a través de sus servicios y la intervención del arcabucero del rey en la caza de la bestia. Probablemente estuvo relacionada con las conexiones familiares entre el obispo y su primo el ministro. Durante este periodo se organizaron numerosas batidas para dar caza a la bestia y aunque se eliminaron muchos lobos, se mató a 2 grandes cánidos que se creían eran la bestia. El primero fue abatido por el arcabucero François Antoine el 20 de septiembre de 1765 en el Bois de Pommier, y el segundo fue cazado por Jean Chastel el 19 de junio de 1767 en la Somme d'Auvers. La muerte de este último animal puso fin a los ataques en la región. Desde el siglo XIX, la historia de la bestia de Gévaudan ha alimentado numerosos relatos y teorías sobre su identidad. Se han propuesto diversas especulaciones, desde que era un lobo o una hiena hasta la posibilidad de que fuera un asesino en serie humano. Además, la historia y la leyenda de la bestia han sido una fuente de inspiración artística con obras de teatro, novelas, películas y muchas otras adaptaciones de la historia. Esta la conocía yo, pero no sabía que estaba tan detallada. Tenemos una leyenda urbana de estas, o una leyenda, ¿no?, que viene desde Japón. Es la leyenda de Kuchisake Onna. Japón es conocido por su rica cultura y tradiciones, pero también es hogar de muchas leyendas urbanas, algunas de amor eterno y otras de terror. Una de las más populares es la historia de Kuchisake Onna, que comenzó a difundirse en 1978, aunque se cree que tiene sus raíces en el periodo Heian. La leyenda cuenta que hace muchos años existía una mujer hermosa que era la esposa de un samurái. Sin embargo, su belleza despertaba la envidia de otros hombres, lo que provocó los celos de su marido. Según algunas versiones, ella engañó a su marido, mientras que en otras el marido la castigó por celos injustificados. En ambos casos, el resultado fue el mismo. El samurái cortó la boca de su esposa de oreja a oreja, dejándola desfigurada. La mujer huyó al bosque y nunca más se supo de ella. Desde entonces se dice que la Kuchisake Onna aparece de vez en cuando como una advertencia a hombres, mujeres y niños. Según la leyenda, si la Kuchisake Onna se encuentra con un joven, aparecerá con una máscara que cubre solo su boca, mostrando que es hermosa. Luego le preguntará al joven si la encuentra hermosa. Si el joven responde afirmativamente, ella se quitará la máscara revelando su verdadero rostro, y le preguntará de nuevo si la encuentra hermosa. Si la víctima muestra miedo o responde que no, la Kuchisake Onna reacciona cortándole la boca de un lado a otro, imitando su propia desfiguración. Si la víctima responde que sí, la Kuchisake Onna estará contenta, pero también le cortará la boca de manera similar. Se dice que incluso puede seguir a la víctima hasta su hogar para luego asesinarla. Esto se debe a que la palabra kirei, que significa hermosa, suena similar a kiru, que significa cortar. La leyenda de Kuchisake Onna ha evolucionado con el tiempo y muchas historias exageradas han surgido desde su origen en 1978. Sin embargo, se cree que hay un mensaje importante detrás de esta leyenda. Algunos interpretan que la historia es un recordatorio de que la belleza exterior no lo es todo y que las consecuencias del engaño y la envidia pueden ser terribles. Otros ven en ella una advertencia sobre la importancia de ser sinceros y no dejarse llevar por las apariencias. En primavera y verano de 1979 y 1980 hubo informes a lo largo de Japón sobre encuentros con la Kuchisake Onna, en particular perturbadoras historias en las que la mujer perseguía a niños al caer la noche en calles oscuras. En octubre de 2007 un médico forense encontró registros de finales de los años 70 en los que se menciona a una mujer que perseguía a niños de noche y fue atropellada por un automóvil poco después. Curiosamente, aquella mujer tenía una cicatriz igual a la Kuchisake Onna. No fueron los únicos informes, ya que hubo más sobre mutilaciones y asesinatos supuestamente perpetrados por dicho espíritu durante los años 1978 y 1980. En el año 2000 hubo quienes dijeron haber visto de nuevo a la Kuchisake Onna caminando por las calles en medio de una noche de neblina. Te deja bien esto. Curiosa y... Primero que no te daba opciones a nada. O sea, si decías que era fea, te rajaba la cara. Si decías que era guapa, te rajaba la cara. A ver, algo de verdad hay en esa leyenda, porque hay casos de muertes, ¿no? O sea, otra cosa que sea mentira, que se haya tergiversado.
a ver, recurrido a... estamos en el terreno de mitos, leyendas y demás. No sé si tendrá algún origen real o no, porque no lo sé. La siguiente es la leyenda de Baba Yaga. Ah, sí, está así. Baba Yaga. Se dice que tiene apariencia de una anciana con pechos y dientes de piedra. Unos dicen que fue una bruja y otros creen que fue una ogra. Camina encorvada, casi como un sapo, con un rostro pálido, grisáceo y repleto de arrugas, con escaso cabello blanco, deslumbrante. La primera referencia a la bruja de Baba Yaga se encuentra en un libro de gramática rusa del año 1755. Esta terrible criatura volaba sobre un mortero de madera o hierro, cruzando los bosques de Rusia en invierno, provocando grandes ráfagas de viento a su paso. Unos creen que Baba Yaga acompañaba a la muerte para alimentarse de las almas de los que acababan de dejar este mundo. Se dice que habitaba en una casa en las profundidades de los bosques, rodeada de patas de gallina y brillantes y pulidos cráneos que pertenecieron a criaturas inocentes. Otras fuentes cuentan que con estos cráneos construyó una valla para delimitar su propiedad. Porque apañá, ¿eh? Hoy, bricraneomanía. También conocida como una terrible bruja caníbal, se alimentaba de niños a los que destrozaba golpeándolos contra su pecho de piedra antes de devorarlos con sus desgarradores y afilados dientes. En ocasiones los cocinaba y en otras se los comía vivos. Actuaba de forma amable con los niños que se perdían en el bosque para llevarlos a su casa, arrancarles la piel y devorar sus entrañas. Era capaz de dirigir a una banda de gansos negros para que le ayudasen a encontrar niños. Aunque no existe un acuerdo oficial sobre el significado de Yaga, Yaga suele definirse como abuela bruja. La aparición más célebre de este personaje de leyenda fue en el cuento Basilisa la Bella. También aparecen historias como La princesa rana y en Baba Yaga y la niña de buen corazón. ¿Qué os ha parecido esta? Vale, la siguiente es el incidente del paso Dyatlov. Los rusos. El suceso del paso Dyatlov es uno de los misterios más famosos e inquietantes de la historia contemporánea. Ocurrió en la madrugada del 2 de febrero de 1959 en los Montes Urales, en un lugar conocido como Kolatsiakl, que en mansi significa montaña muerta. Allí, 9 excursionistas y un guía que acampaban en la zona fallecieron de forma trágica y enigmática. Las circunstancias que rodearon el incidente son desconcertantes. La tienda de campaña había sido rajada desde el interior y los excursionistas salieron descalzos y con poca ropa de exterior, enfrentando una temperatura de entre -15 y -20 grados centígrados. La hostia. Se encontraron signos de lucha en los cuerpos e incluso algunos de ellos presentaban fracturas de cráneo, costillas rotas y otros traumas. Además, 4 de los cuerpos tenían altos niveles de radiación, aunque no había rastros obvios de lesiones externas. Los detalles de este inquietante incidente han capturado la imaginación popular desde hace décadas y han inspirado varias películas, documentales y libros. Interesante este cortito, pero interesante. La última es la leyenda del reloj de Praga. Cuenta la leyenda que un día el maestro relojero Janus propuso construir el reloj astronómico más hermoso de Europa para el ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga. En 1410 logró crear una obra única y espectacular con un mecanismo asombroso que dejó a todos los asistentes a la inauguración maravillados. Se decía que el reloj era admirado por muchos extranjeros, pero Janus se negaba a mostrar los planos de construcción a nadie. Sin embargo, cuando los concejales de Praga descubrieron que estaba trabajando en otro reloj aún mejor, se pusieron celosos y al parecer lo cegaron con un hierro al rojo vivo para que no pudiera terminarlo. La leyenda cuenta que el maestro relojero decidió, junto con su aprendiz, ir al reloj y, inutilizarlo, detener su mecanismo. El reloj se detuvo, pero su corazón también, y murió en el acto. El reloj está guapo, ¿eh? Sí, pues precioso. Pues el Trospitop de esta semana va sobre 10 síndromes raros. El sexomnio es un trastorno en el que las personas participan en actos sexuales, ya sea solos o con una pareja, mientras están profundamente dormidas. Se clasifica como una de las muchas parasomnias que también incluyen el sonambulismo y el hablar dormido. Aunque este es un síndrome relativamente nuevo, identificado oficialmente en 2003, ya ha sido aceptado como una defensa en algunos casos de presunta violación. Ojo. El síndrome del olor a pescado, también llamado trimetilaminuria. La trimetilaminuria es un trastorno metabólico raro que causa un defecto en la producción normal de una enzima específica. En resumen, cuando el cuerpo no puede descomponer la trimetilamina durante la digestión de los alimentos, el compuesto se acumula y se libera en el sudor, la orina y el aliento, emitiendo un fuerte olor corporal a pescado. El olor varía de una persona a otra. En algunos casos simplemente huele mal y ya está, un mal olor corporal, pero en la mayoría de las personas emite un olor punzante y notorio a pescado casi podrido. Pues el siguiente, como veis aquí en la pantalla, es el síndrome de la cabeza explosiva. El síndrome de la cabeza explosiva es un trastorno de parasomnia que causa que los afectados escuchen ruidos fuertes similares a explosiones que parecen originarse dentro de su propia cabeza.
Las explosiones Sí. generalmente ocurren justo después de que la víctima se ha quedado dormida y suenan como un rugido, un disparo, voces o gritos fuertes, un sonido de timbre o el zumbido de la electricidad. Aunque las personas afectadas por este síndrome no sufren daños físicos, suelen experimentar miedo y ansiedad después de estos ataques. No se conoce la causa ni la cura de esta condición, aunque esté relacionado con el estrés y la fatiga. Ya a menudo desaparece igual que ha venido, sin tratamiento. Pues el siguiente es el síndrome del acento extranjero. El síndrome del acento extranjero, FAS en inglés, siglas de Foreign Accent Syndrome, es un trastorno del habla que suele ser un efecto secundario de una lesión cerebral grave, como un derrame cerebral o un traumatismo cráneoencefálico. El síndrome del acento extranjero causa cambios repentinos en los patrones del habla, entonación y pronunciación, de manera que la víctima comienza a hablar con un acento extranjero. Por lo general, el SAE se desarrolla dentro de 1 o 2 años después de la lesión y a menudo es incurable. Vamos, que te quedas así para siempre. Encima te da después de 2 años. Claro, de repente, ¿qué hora es, Spike? El siguiente es el síndrome del sueño vigilia de 24 horas. El síndrome del sueño vigilia de 24 horas, conocido como NON-24, es un trastorno crónico del ritmo circadiano del sueño que se define como un patrón crónico y constante de retrasos diarios de 1 a 2 horas en el inicio del sueño y en los horarios de vigilia en un individuo que vive en sociedad, ahí textual. Este patrón de retraso persiste alrededor del reloj, haciendo falta varias semanas para completar un ciclo. Esta alteración del reloj biológico causa episodios cíclicos de insomnio durante la noche y fatiga diurna excesiva con siestas frecuentes. Es un trastorno neurológico del sueño que se ha vinculado a anomalías genéticas que afectan a factores específicos en el cerebro. Aunque cualquier persona puede ser diagnosticada con NON-24, el trastorno afecta en mayor cantidad a personas invidentes. Voy a poner la imagen del siguiente y ya me decís. Pues el siguiente, nuestro 6 del top, es el síndrome de retracción genital. Pues las personas que padecen el síndrome de retracción genital, GRS por sus siglas en inglés, son dominadas por el miedo a que sus genitales externos, y los pechos en el caso de las mujeres, se encojan y o retraigan hacia el interior del cuerpo hasta desaparecer por completo. El GRS es una condición mental prevalente en culturas que a menudo carecen de recursos médicos suficientes y que atribuyen la condición a la brujería, el vudú o la superstición. En algunos lugares de Asia y África ha habido casos generalizados de este síndrome a lo largo de los siglos, llamados pánicos del pene o pánicos genitales. Que tienes miedo a que se te meta para adentro. El siguiente es el síndrome Gourmand. El síndrome Gourmand es una condición rara que a veces ocurre en personas que sufren lesiones en el lóbulo frontal derecho. Estas personas desarrollan una nueva pasión por la comida gourmet después de la lesión. Las lesiones o traumatismos en esta parte específica del cerebro causan una intensa preocupación por la comida y una preferencia por la alta gastronomía. La condición se considera benigna o no dañina, pero costosa para el bolsillo. O sea, me hace un desgraciado, lo pobre que soy, me joden vivo. El siguiente es el síndrome del cadáver andante o síndrome de Cotard. Las personas que sufren del síndrome de Cotard tienen la creencia delirante de que están muertos, no existen, están en estado de putrefacción o han perdido su sangre u órganos internos. También pueden experimentar alucinaciones sensoriales como creer que huelen a carne en descomposición. Este trastorno tiende a ocurrir de forma intermitente en lugar de ser crónico y puede ser un síntoma del trastorno del estado de ánimo, esquizofrenia o trastornos orgánicos. El síndrome de la vida ocupada. Dado que los síntomas principales de este síndrome de estilo de vida son el ser olvidadizo y la falta de concentración, estamos bastante seguros de que todos lo padecemos. Según los investigadores, el ser olvidadizo es una parte normal del envejecimiento, pero la evidencia sugiere que ahora está afectando a personas de edades cada vez más tempranas como resultado de las ocupadas dinámicas laborales y familiares y la sobrecarga de información de los diversos canales de medios que consumimos hoy en día. Dice el Dr. Alan Wade que el tratamiento recomendado es un medicamento llamado memantina, que también se utiliza para tratar la enfermedad del Alzheimer. Y la última de este top es el síndrome de Moebius. El síndrome de Moebius es un trastorno neurológico raro que está presente desde el nacimiento. Las personas con esta condición son incapaces de mover sus rostros, no pueden sonreír, fruncir el ceño, hacer muecas, parpadear o mover sus ojos de un lado a otro. También puede haber problemas esqueléticos como anomalías en las manos y pies. Es posible que puedan presentarse problemas respiratorios, trastornos del habla y la deglución, problemas visuales, trastornos del procesamiento sensorial, trastornos del sueño y debilidad en la fuerza del cuerpo superior. Aproximadamente el 30% de los niños con síndrome de Moebius están en el espectro del autismo. Y bueno, pues este era el top de síndromes
relativamente raros. Y bueno, ¿cuál os ha llamado más la atención? Pues vamos con las historias tróspidas, estas noticias que las lees y crees que son mentira, pero no, resulta que son verdad. Y la primera sale del diario La Región, del 11 de abril de 2023. Ah, vale. O sea, más que nada. Y el titular dice lo siguiente: cambian de dirección señales del Camino de Santiago para que los peregrinos se pierdan. El cuerpo de la noticia dice: la Guardia Civil de Navarra investiga las pintadas realizadas en una carretera de Navarra para provocar que los peregrinos se pierdan durante este tramo del Camino de Santiago. El vandalismo ha llegado al Camino de Santiago, aunque en concreto fue en la localidad navarra de Erro. Una o varias personas han decidido pintar varias flechas amarillas que han provocado que los peregrinos se equivocaran en el recorrido y acaben dirigiéndose hacia un lugar incorrecto. La Guardia Civil, que investiga lo sucedido, eliminó las indicaciones erróneas que se pintaron en el suelo y la señalización que provocaba la confusión a los peregrinos. Se trata de localizar también a las personas que lo hicieron y sus posibles responsabilidades. Las flechas amarillas son uno de los símbolos internacionales del Camino de Santiago. Por ello, los autores de estas pintadas se han aprovechado de ellas para tratar de engañar a los turistas y tratar que se perdieran. No es la primera vez que en algún punto del Camino de Santiago algún vándalo busca tratar de engañar a los peregrinos. Hay que ser cabronías, ¿eh? Vamos con el siguiente titular. Es del ABC del 19 de junio de 2018. Unas ratas se meten en un cajero y se comen 15.000 euros. Un grupo de ratas acabaron con todos los billetes que contenía un cajero de un banco de la India, situado en el distrito Tinsukia de Assam. Los roedores acabaron con 1.200.000 rupias, algo más de 15.000 euros. El cajero estaba fuera de servicio debido a una avería. El pasado 11 de junio, cuando los técnicos llegaron para reparar el cajero, se encontraron con lo ocurrido. Cientos de billetes estaban destruidos. La cantidad asciende hasta unos 15.000 euros. Ese era un banco que les den, sí. La siguiente es de Informativos Telecinco del 9 de abril de este año, 2023. Y el titular dice: el GPS juega una mala pasada a una pareja en Ourense. Han tenido que ser liberados al quedar atrapados entre dos muros. La Guardia Civil de Ourense ha colaborado en el rescate de un matrimonio de Asturias que quedó atrapado entre dos muros de un camino rural por seguir el GPS. Según han informado, a las 16 horas del sábado recibieron una llamada de una persona que decía estar atrapada en su vehículo. Se traslada a una patrulla de tráfico y observan en un camino frente a una nave del Leroy Merlin como un coche estaba encajonado entre dos muros sin posibilidad de avance o retroceso. Un agente entra por la ventanilla y consigue avanzar 20 metros. Después, los agentes ayudados de tres vecinos de la zona retiran piedras y a las 16:45 horas consiguen liberar el vehículo. El matrimonio se dirigía a un restaurante y, siguiendo las instrucciones del navegador, se encontraron en esa situación. La Guardia Civil los acompañó hasta el hotel donde se hospedaban y esta mañana volvían a Asturias. Uno de los ocupantes tenía una minusvalía física. Yo imagino pero es que el GPS dice por ahí, va, Antonio, que pasamos. Sí. Y mira, Merche, cago la leche. La surrealista multa a un camionero tras ser pillado rascándose la espalda con un tenedor. Es de La Vanguardia del 13 de octubre de 2022. Las normas que marca la Dirección General de Tráfico para mantener la seguridad en las carreteras son claras. Límites de velocidad, multas estrictas por no llevar el cinturón o usar el móvil, respeto por las reglas de circulación, entre otras muchas que pueden ser motivo de sanción. Sin embargo, de vez en cuando, algunos conductores reciben sanciones completamente inesperadas, como ha sido el caso de un camionero que ha sido multado tras ser pillado rascándose, entre comillas, la espalda con un tenedor mientras conducía, que también tiene cojones el hombre. Pues bien, el camionero de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, que en ruta de Sagunto a Pamplona supuestamente utilizó un tenedor para rascarse la espalda mientras iba conduciendo, asegura que en ningún momento apartó la mirada de la vía por la que circulaba. Llevaba un par de horas conduciendo cuando salió la moto del arcén que estaba escondida, explicaba el protagonista del programa El Semanal de La Mancha de la cadena SER sobre su versión de la historia. El camionero ha sido acusado de conducir y rascarse la espalda a la vez. Aún así, recibió una sanción por conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno, rezaba la notificación de la DGT. Pero no solo eso. Lo más sorprendente de todo es que también añadía: conduce rascándose, textualmente, la espalda con un tenedor, desatendiendo por completo la atención permanente a la conducción. Un detalle que no tardaron en sorprender a las redes sociales, no solo por el surrealista motivo de la multa que ni el propio conductor se esperaba, sino también por la sanción que asciende a los 240 euros. Mira, ya lo sabemos. Y la palabra rascándose, usada en la notificación. Y la multa al rascarse,
a rascarse, reflexivo de rascar. Para eso sí está rápido la Guardia Civil, para quitar machetes ya otro día. Esos son los comentarios, ¿no? De las redes sociales, solo estoy citándolos. Él solo estaba patrullando la ciudad cuando vio el arrascamiento, todo en orden, circulen. O seguro que también le quitaron 2 puntos, pero no le quitaron el picor de la espalda. Han sido algunos de los comentarios más populares por parte de los usuarios de Twitter. Y bueno, pues acabada esta sección, vamos con el juego extraño y loco, que es el asesinato de Sonic the Hedgehog. No sé si alguien de aquí lo ha jugado, yo no lo he jugado todavía. ¿No se supone que habían sacado un parche de traducción? ¿Ah, sí? Para que si lo han sacado lo pongo ahora mismo. Ya lo tengo, en teoría. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Pues mira, genial. Hola, me llamo Nepe. Sí, lo has escrito perfecto. ¿Quién se ríe? Jajajaja. Mi último día como conductor. Me retiro luego de 32 maravillosos años. Ahora que el Expreso, Mirage y yo nos llegamos a Dios. Pues muy bien, caballero. Tecnología de punta del pepino. Aunque no puedo prometer no llevarme ningún recuerdo. Bueno, la tía Mangui esta. Nepe sudado. Una mano asistiendo a Nepe. ¿En serio? Nada más conmovedor que un conductor y su tren, sí, nada más conmovedor. Tú eres el detective y estarás aquí en el vagón del restaurante. Hay un asesino entre ustedes. El asesino puede matar a un solo participante como quiera, pero debe estar físicamente con la víctima para que cuente. Todos los demás deben juntar evidencia por todo el tren y usarlo para interrogar a los otros pasajeros para averiguar quién lo hizo. El asesino mentirá para limpiar sus sospechas, así que inspeccionen todo lo que encuentren. La traducción es rarita, ¿eh? Sí, es oficial, España. No, es un parche. Qué bueno, Faye. Bien. Yo también. Lo pensaré soy yo. ¿Qué? Y es que bueno esto, este minijuego, ¿no? Vale. Ahí. Sí, no me lo esperaba. Sí, sí. Alguien asesinó a mi querido Sonic. Ah, que no está borracho como el típico, ¿no? Varía un pedo que flipas y ya está. ¿Te gusta Spy? A mí no. Hombre, esto para dedicarle dos o 3 horitas como mucho, que es lo que durará, un par de horas, pues bien. Gente guapísima, muchas gracias a todos, a todas por las subs, por los bits, por todo. Muchas gracias por haberos pasado, pues por haber intervenido en el chat, etc, etc. Vale, Spy. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.